Él hará lo que promete. Vamos a continuar con la lectura del libro Segunda de Samuel en el Antiguo Testamento de la Santa Biblia Reina Valera, capítulo 20. Sublevación de Seba. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicris, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno de sus tiendas Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubina que había dejado para guardar la casa, y la puso en reclusión y le dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasá: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasá para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicris, no hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y pelesteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasá al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a su lomo el cinto con unas dagas en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasá: ¿te vas bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasá para besarlo. Y Amasá no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó su entraña por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasá yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba
al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joao para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Beth-Maacá, y todo Barín, y se juntaron y los siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel-Beth-Maacá, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joao trabajaba por derribar las murallas. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joao que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú, Joao? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: Antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de la pacífica y fieles de Israel, pero tú provocarás destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruye la heredad de Jehová? Joao respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joao: He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joao, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joao se volvió al rey a Jerusalén. Oficiales de David. Así quedó Joao sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los ceresteos y pelesteos. Y adoran sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadok y Abiatar sacerdotes. Ira Jairei fue también sacerdote de David. Capítulo 21. Venganza de los gabaonistas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Yahvé, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonistas. Entonces el rey llamó a los gabaonistas y le habló. Los gabaonistas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento
Pero Saúl había procurado matarlo en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonistas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonistas les respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo territorio de Israel. Désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo lo daré. Y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefibosé, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Andrei, hijo de Barzillai, Meljolarita, y los entregó en manos de los gabaonistas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió sobre sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que lo habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde lo habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Abisai libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y su siervo con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benó, unos de los descendientes de los gigantes,
cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros a la batalla, no sea que apague la llama de Israel. Los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después en Goz contra los filisteos. Entonces Sibecais Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Goz contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todo, y también era descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Capítulo 22. Cánticos de liberación de David. Habló David a Jehová la palabra de este cántico el día que Jehová me había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon onda de muerte y torrente de perversidad me atemorizaron. Ligadura del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a su oído. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se entremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendido, e inclinó los cielos y descendió. Y había tiniebla debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tiniebla por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de agua y densa nube por el resplandor de su presencia. Se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió su saeta y los dispersó, y lanzó relámpagos y lo destruyó.
Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con él misericordioso te mostrará misericordioso y recto para con el hombre íntegro, limpio, te mostrará para con el limpio. Y rígido será para con el perverso, porque tú salva al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo devastaré ejército y con mi Dios asaltaré muro. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿Quién hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mi altura? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos? Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y lo destruiré, y no volveré hasta acabarlo. Los consumiré y lo heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no le oyó. Como polvo de la tierra lo moliste, como lobo de la calle lo pisé y lo trituré. Me has librado de la contienda del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía,
me servirá. Los hijos de extraño se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mi agravio y sujeta pueblo debajo de mí. El que me libra de enemigo y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a sus descendencias para siempre. Capítulo 23, últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. David dijo, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y sus palabras ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mis deseos, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con las manos, sino que el que quiere tocarlo se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseba Basebet, el Tadmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, a Jojita, unos de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y que se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Samá, hijo de Ajegarita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos.
Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendientes y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán y el campamento de los filisteos, y estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaban junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proeza, de Gazeel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y temía el egipcio. Él tenía una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de las manos y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre entre los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Haná, hijo de Dodo de Belén. Sama, Jarodista. Elicá, Joroditas. Gieles, Paltrita. Irá, hijo de Iques, Tecoitas. Abieser, Anatotitas. Mejunais, Husatitas. Salmón, Ajotita. Mañarais, Netofatitas. Gelé, hijo de Baaná, Nefofatita. Itaí, hijo de Risbait, de Gabaat, de los hijos de Benjamín. Besnaía, Piratonitas. Gidais, del arroyo de Gaz. Abid, Albodit, Aldón, Abartista. Asmavet, Barjuditas. Eliabá, Sabonitas. Jonatán, de los hijos de Jasén. Samá, Araditas. Ahián, hijo de Sarar, Aratitas.
Elifele, hijo de Anabaía, hijo de Macá, Elián, hijo de Ahitofel, Giglonitas, Jezrais, Calmeritas, Parais, Arbitas, igual hijo de Natán, de Soba, Bani, Gaditas, Selet, Amonita, Naharais, Berotitas, escuderos de Joao, hijo de Sarbia, Irá, Itritas, Garet, Itritas, Uría, Eteo, 37 por todos. Hermanos, ayer, hoy y siempre Dios a través de su palabra habla a su creación, a cada uno de nosotros en una forma personal y particular. Estamos estudiando el segundo libro de Samuel, que narra la historia del gobierno, la política, los hechos y la guerra que el rey David estuvo con el pueblo que fue a poseer debido a la alianza y la promesa que Dios había hecho a Abraham de regalarle una tierra y posesión a la descendencia de Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, una alianza. Le prometió que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, pero esa tierra estaba poblada y su descendencia debía conquistarla con la ayuda de Dios, pues su descendencia cayó en Egipto en una esclavitud. Debido a su mal comportamiento, a no obedecer las reglas, ellos fueron a conquistar esas tierras que estaban pobladas por personas que adoraban ídolos y que eran dueños, se habían adueñado de esa tierra, y que Dios quería que los descendientes de Abraham la poseyeran. Lo lleva a través del desierto en el libro de Éxodo y hace que ellos conquisten. Eligen ellos a un rey y es Saúl. Saúl desobedece a Dios y Dios elige a David. Pero David tuvo que enfrentarse con un pueblo totalmente rebelde, desobediente, no todo creyente, no todo continuaron los que hicieron sus antepasados, sino que estaban ya adorando ídolos. Y David tuvo que ir venciendo pueblo por pueblo para poder conseguir que la descendencia del pueblo de Dios mantuviera la soberanía sobre esas tierras. De manera que este libro de Samuel narra la historia política que tomó el rey David, y en el capítulo, ya en los últimos capítulos, se está hablando del final de la historia de la vida de David y de la guerra que David tuvo, pero está resaltando en el capítulo 23 de esta Biblia, Reina Valera, está resaltando los valores que tuvieron los primeros y más importantes 30 guerreros que estuvieron dominando las diferentes tropas que David usaba para conquistar los territorios y para vencer a los que se le enfrentaban. Pero David no hizo esto porque por su propio medio él llegó allí y quiso conquistar, sino que ya había una promesa trazada de parte de Dios con Abraham, de que su descendencia dominaría esos terrenos y se apoderarían de ellos. A pesar de su lealtad ante Dios y desobediencia, Dios permanece siendo un Dios misericordioso y usa a los mejores hombres que tengan más fe con él para hacer todos los prodigios que hizo. David fue dotado por Dios con mucho poder, a pesar de que fue un pecador, violó las reglas muchas veces, pero fue considerado más obediente que muchos de ellos, por lo cual, como Dios promete a un ser humano algo, él lo cumple. Por eso él hará lo que promete. Dios le prometió al rey David, cuando lo sacó de las ovejas, que iba a ser ungido por Samuel para que fuera el rey que libertara a su pueblo y lo ayudara a posicionarse. Sabíamos que él iba a tener una guerra constante
política, social y moralmente, hasta con él mismo, porque como hombre somos pecadores, somos humanos y cometemos errores, pero lo importante aquí es dejar lo que David hizo, que permaneció en fe al Señor, como hace aquí en este cántico, en el capítulo 22 de liberación de David, que él dice, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y como él fue perseguido, él se refugió en Dios. Aún siendo un pecador, se humilló y pidió perdón. Lo que nos deja ver a nosotros que Jesús vino para que cada uno de nosotros, en medio de nuestras debilidades y nuestro pecado, pidamos ese perdón y que Él pueda venir a nosotros y podamos recibir esa recompensa de salvación que hay prometida para cada uno. Ayer se le prometió una tierra que iban a heredar aquellos que se mantuvieran fiel, y hoy se nos promete una salvación, que vamos a heredar lo que queramos, porque me incluyo en querer seguir a Jesucristo. No es fácil, pero uno quiere hacerlo porque uno quiere lo mejor. Esperamos en fe que Jesús nos acepte con su amor y nuestro arrepentimiento para el hombre nuevo, para que el Espíritu Santo pueda llenarnos de él.